Si crees que el diseño gráfico es solo hacer cosas bonitas, déjame decirte que la estás cagando. El diseño gráfico es mucho más que una tarea creativa o simplemente poner todo bonito. Hablamos de una habilidad que exige técnica, investigación y un buen método detrás. Si sientes que tu trabajo no termina de destacar, este vídeo te va a venir de maravilla, porque voy a compartir contigo los pasos que sí o sí deberías de tomar si quieres que tus diseños empiecen a tener sentido, intención e impacto. Venga, vamos directos con el primer consejo. Conquista la historia del diseño gráfico. Nunca aprenderás a diseñar bien si no sabes de dónde viene todo esto del diseño. Conocer a los referentes que estuvieron antes que nosotros no es solo un dato curioso, es combustible creativo. Nombres como Paul Rand, Saul Bass, Milton Glaser, Massimo Vignelli o Herb Lubalin. Movimientos artísticos como el constructivismo ruso, la Bauhaus, el Art Deco o la escuela suiza. Si no te suenan, ya tienes una tarea pendiente. También vale la pena bucear sobre los orígenes de la tipografía y la trayectoria de familias como Bodoni, Helvetica, Garamond, Univers o Futura. Entender cómo ha evolucionado el diseño y qué técnicas o estilos marcaron tendencia te ayuda a tomar decisiones más conscientes. Porque cada elección que haces, una fuente, una composición, un color, tiene un contexto. Y conocer ese contexto te da poder para innovar con sentido. Así que recuerda, si quieres diseñar como un profesional, el primer paso es mirar hacia atrás. Conoce las reglas antes de romperlas. Sí, en diseño gráfico está permitido romper las reglas, pero antes hay que dominar la teoría y deben de romperse con una intención clara. Para innovar y poder llegar a romper las reglas sin meter la pata, hay que contar con una sólida comprensión de sus principios. Esto incluye fundamentos como la teoría del color, los principios del diseño, la teoría de la Gestalt o la psicología de la forma, por citar solo algunos. Todos nos ayudan a elaborar un diseño efectivo y comprensible. La teoría del color nos guía en la selección y combinación de colores para impacto visual. Los principios del diseño, como la jerarquía visual o el equilibrio, nos ayudan a crear composiciones armoniosas y un orden correcto de lectura. Gracias a la teoría de la Gestalt, entendemos cómo organizamos visualmente la información. Y junto con la psicología de la forma, comprendemos cómo formas y patrones influyen también en nuestra percepción. Conocer estos fundamentos nos dará la libertad de ser más flexibles y creativos. Investiga siempre primero. Si piensas que investigar no forma parte del proceso creativo, lo siento, pero estás diseñando a ciegas. Un buen diseño no empieza en Illustrator. Empieza entendiendo a fondo lo que vas a comunicar. ¿Quién es el cliente? ¿A quién va dirigido? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Y qué tendencias se están moviendo? Cuanto más entiendas el problema, más fácil es encontrar una solución acertada. Puedes aprovechar este paso también para buscar referencias de estilo que cuenten con una estética similar a la que quieres conseguir. Las referencias te pueden proporcionar un buen punto de partida, pero recuerda usarlas para inspirarte, creando algo único y original. Cuando investigas, evitas improvisar. Tu diseño deja de ser un experimento y pasa a tener una intención. Y en los siguientes 60 segundos, déjame que te hable de Monotype. Porque hoy quiero presentarte su faceta más creativa. Además de ser una referencia mundial en tipografía y de contar con una plataforma inmensa de fuentes, Monotype tiene un estudio especializado en diseño tipográfico a medida. Sí, fuentes diseñadas específicamente para marcas. Han trabajado en proyectos internacionales como en la creación de una tipografía personalizada para Duolingo, en el diseño de una tipografía para la ciudad de Dubái mano a mano con Microsoft, o si barremos hacia casa mismamente, con el rediseño tipográfico del Banco Santander. Así que hablamos de trabajos donde la tipografía no solo transmite, sino que define la identidad de una marca. Puedes leer la historia completa del Banco Santander desde el enlace en la descripción. Gracias a Monotype por patrocinar este vídeo. Domina el software para comunicar mejor. No hay nada peor que tener una buena idea y no poder ejecutarla. En diseño gráfico, dominar las herramientas no es opcional. Es lo que convierte tu idea en algo real, pulido y profesional. No basta con saber abrir Photoshop. Un diseñador necesita manejar con soltura distintos tipos de software según la tarea, como software editor de mapas de bits, donde entran Adobe Photoshop o Affinity Photo, software editor de gráficos vectoriales como Adobe Illustrator o Affinity Designer, o software más específico a un campo como el diseño editorial con Adobe InDesign o el diseño web con Figma. Cada herramienta tiene su rol, su lenguaje y sus límites, y si no los conoces, tu diseño también los tendrá.
No necesitas ser un hombre orquesta, pero sí lo suficientemente hábil para dar buena forma a lo que tienes en la cabeza. Así que ya sabes, invierte tiempo en aprender el software para que la técnica potencie tu mensaje. Desarrolla un concepto claro. Diseñar sin un concepto es como decorar una casa sin saber quién va a vivir en ella. Un buen diseño no nace del azar ni del venga, vamos a ver qué sale. Detrás de cualquier pieza potente hay una idea bien desarrollada. Y esa idea va a ser tu mejor guía. Es lo que evita que te pierdas entre miles de estilos, colores o tipografías. Y sí, todo parte de investigar, entender al cliente, su público, sus objetivos o el tono con el que comunicar. Un concepto parte de esa investigación concienzuda y te proporciona un rumbo claro durante todo el proceso creativo. También puedes usar herramientas como los mapas de ideas, esquemas o incluso palabras clave si necesitas visualizarlo mejor. Lo importante es que ese concepto termine sólido, coherente y bien enfocado. Arranca con bocetado. No empieces directamente en la computadora. Antes de mover píxeles, experimenta en papel, pizarra o desde el iPad. No subestimes bocetar a mano. Haz bocetos, esquemas, wireframes, lo que te ayude a sacar las ideas que tengas en la cabeza sin límite. Y no hace falta que dibujes como Miguel Ángel, solo que se entienda lo que estás pensando. Además, dar rienda suelta a tu mano sobre el papel o la pantalla también fomenta el toparte con nuevas ideas. Bocetar a mano te da una libertad que el software no siempre tiene. Te ayuda a pensar, a resolver bloqueos creativos y a encontrarte con soluciones que no habías previsto. Empieza con esto y verás cómo tus conceptos ganan claridad y fuerza. Crece con la crítica. No hay forma de mejorar sin escuchar. Punto. Recibir críticas constructivas es esencial para crecer como diseñador. Y aunque duela un poco al principio, el truco está en no tomártelo como algo personal. No te están criticando a ti. Te están ayudando a que tu trabajo mejore. Rodéate de personas que respetes y que no tengan miedo a decirte la verdad. Mentores, colegas, incluso clientes con criterio pueden darte ese punto de vista externo que tú, desde dentro del proceso, no estás viendo. Hoy tienes miles de formas de recibir feedback. Súbelo a Behance o Dribbble, compártelo en redes como Instagram o TikTok o únete a comunidades de diseño. Eso sí, aprende a filtrar. No todos los comentarios valen lo mismo, hay mucho hater por ahí, pero los buenos pueden marcar la diferencia. Valora solo los comentarios otorgados desde la cercanía y el respeto. No diseñes para ti, diseña para el usuario. Muchos diseñadores novatos caen en la trampa de diseñar lo que a ellos les gusta. Pero el diseño gráfico no se trata de ti, se trata de comunicar, conectar y resolver un problema para alguien más. El diseño con propósito nace de la empatía, de entender al usuario final, el contexto en el que se va a ver tu diseño y la respuesta que quieres provocar con él. Puedes hacer algo muy bonito, pero si no conecta con el público, simplemente no cumplirá su función. Así que antes de decidir colores, tipografías o estilos, ponte en los zapatos de quien vaya a recibir el mensaje. No diseñes para inflar tu ego o para que quede bonito en tu portfolio. Diseña para que funcione. Y créeme, cuando diseñas con intención, el resultado no solo impacta más, también se nota que hay todo un profesional detrás. Acabas de comprobar que el diseño gráfico no va solo de tener buen gusto, va de método, de intención y de evolucionar de forma constante. Y si has llegado hasta aquí, ya estás un paso por delante de muchos. Ahora dime, ¿qué punto aplicas ya mismo en tu proceso de trabajo? Te leo en los comentarios. Si quieres aprender más de diseño gráfico, recuerda que cuento con una lista de reproducción en mi canal, donde desarrollo muchos de los conceptos que he citado antes. Y ya sabes, si no quieres perderte mis próximos vídeos, que vienen y son varios, suscríbete a mi canal y pulsa sobre la campanita. Sed buenos, diseñad mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.